Hola, soy Gabriela Calderón y este es el comentario del Cato. Hoy estamos con Andrés Mejía Bergnaut, quien es el director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso en Bogotá. Él nos va a hablar sobre las posibilidades de que se realice el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. A mediados de mayo, el Congreso estadounidense logró un acuerdo acerca de la agenda comercial de Estados Unidos con el gobierno. Nuestro académico Dan Ikenson piensa que esto dificulta tratados como el de Colombia. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad y en realidad ese acuerdo fue recibido muy mal en Colombia. Cuando se supo de ese acuerdo en Colombia, se pensó que finalmente el acuerdo conduciría a que se aprobara de manera más o menos rápida los tratados de libre comercio con Panamá y con Perú, y el de Colombia o bien no se aprobara o simplemente se dejara en suspenso durante un largo tiempo. Y eso para Colombia habría sido una señal sumamente negativa que por cierto todavía no está descartada. Ese escenario todavía puede ocurrir. Además, ese acuerdo plantea, o ese acuerdo más bien crea, un tipo de mecanismo de avance que es verdaderamente difícil. Habría sido para todos estos países andinos, sin duda, preferible que simplemente se llegara a un acuerdo procedimental de enviar los tratados a consideración del Congreso y que se diera el debate en el Congreso, pero no con esos programas, con esos cronogramas, con esos condicionamientos, que en el caso de Colombia son muy fuertes, y con esos calendarios. ¿De qué tipo de condicionamientos estamos hablando? Hay algunos congresistas del Partido Demócrata que han afirmado de manera muy insistente que para que el Tratado de Libre Comercio con Colombia pueda ser siquiera considerado, Colombia tiene que mostrar avances en asuntos como la violencia contra sindicalistas o la vinculación de algunos miembros de la coalición de gobierno con grupos paramilitares. En ambos casos, eh, me parece a mí, y yo creo que es la lectura que se ha dado aquí en Colombia, o bien se trata de una exageración, o se trata de argumentos que enmascaran intereses proteccionistas. ¿Por qué digo que es una exageración? Nadie niega que en Colombia ha habido mucha violencia contra sindicalistas, así como ha habido violencia en general contra muchos estamentos de la sociedad. La violencia contra sindicalistas ha sido muy grande en Colombia, pero lo que tampoco, al punto que tampoco podemos llegar es a condicionar un tratado comercial a esto que no tiene nada que ver uno con lo uno con lo otro. De hecho, se han hecho progresos muy grandes en el combate a la violencia contra sindicalistas en los últimos años, y además no hay absolutamente ninguna evidencia ni ninguna razón para pensar que un tratado comercial va a incrementar la violencia contra sindicalistas. De hecho, yo creo que la reduciría, porque los ojos del mundo estarían mucho más cerca de lo que pasa en Colombia. Y en los otros casos, pues en el otro caso sabemos que es una táctica común en las discusiones que hay en los congresos sobre tratados de libre comercio, utilizar argumentos como estos para enmascarar intereses políticos. ¿Y por qué debería interesarle a Colombia este Tratado de Libre Comercio? La principal razón por la que le debe interesar a Colombia es porque los acuerdos en acceso a mercados y en acceso o en libre flujo de inversión entre Colombia y Estados Unidos son muy, muy grandes. Verdaderamente en el acuerdo se eliminan de manera muy grande las barreras en ambos casos. Colombia no solamente quedaría con unas posibilidades de hacer enormes exportaciones a Estados Unidos, que ya es su principal socio comercial, sino que también Colombia podría empezar a adquirir muchísimos productos de Estados Unidos, y esto le convendría al país porque podría reorientar sus recursos de manera más competitiva. Y en particular hay cierto tipo de productos que muy comúnmente se importan de Estados Unidos, que son bienes de capital, maquinaria industrial, etcétera, que son fundamentales para elevar la competitividad y la productividad de Colombia, y estos productos quedan cobijados en este Tratado de Libre Comercio de manera muy favorable. Entonces yo creo que pues no solamente por este aspecto de acceso a mercados, sino por abrir las fronteras, mejorar la integración, es un pequeño paso. Obviamente uno esperaría unos avances mucho más eh, radicales hacia el libre comercio, pero es un pequeño paso que es muy importante. Bueno, hoy, 7 de junio, sabemos que Uribe está llegando a Washington para convencer a los congresistas de que esto también les conviene a ellos. Pero yo me pregunto por qué hay poca recepción a este tratado en Washington. La razón es que desde que el Congreso
adquirió mayoría demócrata, hay unos sectores muy fuertemente opuestos al Tratado de Libre Comercio, que además son sectores fuertemente influidos por organizaciones que están en contra de este tratado, principalmente la AFL-CIO, que es la organización que más ha hecho campañas y lobby en contra del Tratado de Libre Comercio con Colombia. La han acompañado otras como Amnistía Internacional y un montón de otras organizaciones de menor dimensión, pero fundamentalmente hay un vínculo muy directo entre estas organizaciones como la AFL-CIO y algún sector del Partido Demócrata. Además, no se puede negar que en Colombia ha habido una crisis política relacionada con la vinculación de algunos congresistas con grupos paramilitares, y entonces estas organizaciones han aprovechado esta circunstancia para poner más condicionamientos o más dificultades a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. ¿Y usted considera esta oposición más ideológica o práctica? Es difícil decirlo. Hay buena parte de esa oposición que sí es fuertemente ideológica. Hay grupos fuertemente opuestos al libre comercio en general como concepto, y hay grupos fuertemente opuestos, muy, muy radicalmente opuestos a la orientación política del presidente Uribe en Colombia. Es el caso, por ejemplo, de Amnistía Internacional y de otras ONGs. Pero en otros casos hay propósitos evidentemente prácticos, es decir, las grandes centrales sindicales como AFL-CIO, nosotros sabemos que tienen un interés más práctico que ideológico en este tipo de oposición al libre comercio, y es posible que muchos congresistas demócratas que hoy están hablando de violencia contra sindicalistas, de grupos paramilitares, estén más bien pensando en el impacto electoral que en sus constituencies tendría el que ellos votaran favorablemente un tratado de libre comercio. ¿Y cuáles son las consecuencias para Colombia de no firmar este tratado y para Estados Unidos como parte de su política exterior hacia la región sudamericana? Pues yo creo que serían gravísimas. El Wall Street Journal hace unas semanas publicó un editorial en el que advertía al Congreso de Estados Unidos, les advertía: no se les olvide quién está perdiendo América Latina. Nosotros en Estados Unidos estamos perdiendo América Latina. América Latina se le está deslizando de las manos a Estados Unidos como su área de influencia, como su área de mayores alianzas, y pues no es necesario repetir el proceso que ha ocurrido, pero en este momento ya hay en América Latina 4 gobiernos fuertemente antinorteamericanos, no digo medianamente críticos o ligeramente apartados, sino expresa y verticalmente antinorteamericanos. Yo veo difícil que Colombia caiga en eso en el futuro próximo. Sin embargo, la no aprobación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos produciría un efecto político muy serio en Colombia. Lo que pudimos ver en el mes de mayo aquí en Colombia es que hubo una fuerte reacción antinorteamericana, lo cual es un sentimiento que nunca ha existido en Colombia, ante la posibilidad de que hubiera un gesto de ingratitud, como lo consideraba la gente, de parte de Estados Unidos, después de que Colombia ha puesto tantas vidas, tantos esfuerzos, por ejemplo, en la guerra contra las drogas, que Estados Unidos respondiera de esa manera, y sobre todo, después de que Colombia, en medio de semejante contexto de dificultades políticas en América Latina, ha seguido siendo un aliado firme y leal de Estados Unidos. Si Estados Unidos responde de esta manera, a mí no me cabe la menor duda de que por primera vez en Colombia, tal vez desde la separación de Panamá en 1903, se crearía un sentimiento antinorteamericano. Y yo no podría anticipar qué evolución tendría eso en el futuro, pero sin duda se abriría una puerta para el chavismo en Colombia. Bueno, muchas gracias Andrés por esta entrevista. Este ha sido el comentario del Cato. Gracias por escuchar.